Apreciados amigos, es un gusto saludarlos en esta mañana de viernes. Hoy es 24 de febrero del año 2023. Tiempo para continuar con más información en La Mega, la radio que se pega. Advertencia, Radio Mega Estación no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este espacio. Estas son de absoluta responsabilidad de los entrevistados y no reflejan el punto de vista de este medio de comunicación. Amigos, hoy tenemos un invitado especial. Volvemos a reencontrarnos en este nuevo año con el doctor Stalin Naranjo, a quien ya vemos en pantalla, es analista en temas de carácter político y jurídico, y vamos a estar analizando un aspecto que hoy por hoy preocupa indudablemente a algunos sectores de la sociedad civil. Hay que entender pues que se busca desde la Asamblea, a través de una comisión ocasional, el análisis de un posible juicio político al primer mandatario. Esto en el marco también de otros juicios políticos que algunos de ellos ya han llegado a su final. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Licenciado Marco Javier, muy buenos días. Un saludo fraterno a todos quienes nos están viendo y escuchando a nivel mundial por este prestigioso medio de comunicación. Hoy nos mueve justamente entender, en primer lugar, la conformación de esta comisión al interior de la Asamblea Nacional y las causales que pueden promover dentro de la Constitución lo que podría ser o no una causal para un juicio político. Y es importante analizarlo en tanto en cuanto la Constitución lo permite, tiene la facultad de la Asamblea como tal, y en ese contexto se han reunido los elementos o no probatorios para intentar indudablemente buscar ese camino dentro de la Asamblea para cesar en las funciones al actual mandatario. Mire, Marco Javier, partamos del hecho para que la ciudadanía entienda de que lo que se busca aquí es un tema netamente político, no un tema mayormente constitucional o legal. Por eso vamos a analizar aquí bajo los dos ámbitos, ¿no? Yo he sido uno de los que incluso he manifestado de que debe darse una muerte cruzada, y no de ahora, que también lo piden aliados al gobierno como Fernando Villavicencio o el mismo Rafael Correa como contradictor de este gobierno. Yo lo vengo diciendo hace más de un año. Pero aquí venimos a analizar el ámbito, si es posible o no un juicio político, tanto desde lo político como desde lo constitucional. Y desde lo político hay voces de distintos lados que piden la salida del jefe de Estado. Ahora, ¿es posible aquello constitucionalmente? Yo creo que no. ¿Por qué no, Marco Javier? No sé si usted nos pueda, a través de la pantalla, mostrar el artículo 129 de la Constitución de la República del Ecuador, y vamos a encontrar claramente los motivos, las causales por las cuales se puede dar un juicio político. Y nos dice que la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político de la presidenta o presidente o vicepresidenta o vicepresidente de la República a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros en los siguientes casos. 1. Por delitos contra la seguridad del Estado. Aquí me voy a detener. Los delitos contra la seguridad del Estado en el antiguo Código Penal y ahora Código Orgánico Integral Penal son delitos contra la seguridad pública. Y si nos remitimos a esos delitos, no son más que, para que la ciudadanía un poco me entienda, y lo voy a decir muy sucintamente, son la rebelión, la destrucción de bienes, la usurpación ilegal de mando, actos hostiles contra el Estado, quebrantamiento de tregua, tentativa de asesinato contra el presidente de la República, sedición, espionaje, insubordinación, abstención de ejecución, sabotaje. Entonces, no encontramos un delito que se podría adaptar al caso El Gran Padrino o caso Encuentro, como ha denominado la Fiscalía. No se puede extralimitar esta comisión y decir que el presidente de la República, por un estado de inseguridad que estamos viviendo todo, está atentando o está configurando el artículo 1 el numeral 1 del artículo 129, que dice por delitos contra la seguridad del Estado. Vamos al numeral 2, dice por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. Es los famosos delitos contra la administración pública que se conocen en el Código Orgánico Integral Penal. Y aquí también vemos concusión, pedir dinero.
cohecho, dar dinero, peculado, la malversación de los fondos públicos o el enriquecimiento ilícito. No creo que el presidente de la República está dentro de estas causales porque no ha demostrado eso, ni la Posta Medio Digital que ha hecho público este caso, ni los asambleístas que están investigando. Entonces, descartamos también el numeral 2. Vamos al numeral 3 del artículo 129. Por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia. Tampoco se configuraría. Entonces, ya podemos avisorar de que esta comisión que va a poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional puede que tenga un informe escueto, que tal vez posiblemente, consiguiendo las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, pueda enviar eso a la Corte Constitucional para que haga este proceso de revisión y emita un dictamen de admisibilidad. Porque parece, doctor, que dentro del mismo artículo 129 se cita, ¿no? El que para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen, como usted ha dicho, de admisibilidad de la Corte Constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo, en un plazo de 72 horas concluido el procedimiento establecido en la ley, dice el propio artículo que hace referencia precisamente a este tema, ¿no es cierto? La Asamblea Nacional resolverá motivadamente con base en las pruebas de descargo presentadas por la presidenta o presidente de la República. Ahora, para proceder a la censura y destitución se requerirá el voto favorable de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional. Si de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la jueza o juez competente. Ahora, en primer lugar, el caso de alguna forma está abierto, es un caso que va camino a ser archivado, es un caso que ha sido ya materia juzgada o no deja de ser simplemente denuncia, doctor. Mire, es un caso que en la fiscalía se reabre porque lo habían archivado y lo vuelven a investigar y se puede dar la reapertura de estas investigaciones. Pero vuelvo y reitero, esto es un tema netamente político porque el mismo artículo que hemos leído y que usted mencionaba dice no será necesario el enjuiciamiento penal previo, es decir, no necesita una sentencia ejecutoriada en los delitos que hemos mencionado para que el presidente pueda ser llevado a juicio político. Pero claro, sí deben existir los indicios. Deben existir los méritos que cuadren la conducta del presidente de la República, no del cuñado, no del señor Cherres, no de algún miembro de la Policía Nacional, sino del presidente de la República, porque es a él a quien lo van a llevar a juicio político. Ahora, esta relación que se hace por sus vínculos de consanguinidad, familiaridad, parcería o lo que se quiera llamar, indudablemente pues no lo responsabilizan directamente. Así es, justo. Ahora, ojo, aquí no estamos para defender al primer mandatario y eso lo dejamos en claro. O sea, en el caso personal no es santo ni de mi devoción, ni el actual presidente, ni el antiguo, ni el de más atrás, ninguno de ellos. Cada cual ha tenido en su momento sus falencias, como ha tenido también sus aciertos. Así es. Pero en ese contexto estamos acá para analizar en derecho lo que procede o lo que no procede. Entonces, si las cosas son como usted plantea, doctor, esto no deja de convertirse exclusivamente en un show mediático. Ahora, ¿quién asesora a esta comisión o a quién la lidera? De cara a saber de que prácticamente no deja de ser sino un show y al final prácticamente no le van a viabilizar en la Corte Constitucional. Así es, termina siendo un show, ya lo ha pasado en otros enjuiciamientos políticos. El mismo presidente de la República quisieron hacer efectiva la muerte cruzada que está en el artículo 130 de la Constitución el año pasado y no pudieron tampoco hacerla efectiva porque no tuvieron los 94 votos que requiere y que está establecido en el artículo 129 y en el 130. Ahora miremos un poco el 130 también, ¿no? Sí, esto es algo que la ciudadanía también se ha escuchado mucho en la ciudadanía porque dice, vamos a hacer nuevamente el tema de la muerte cruzada. Y dice que la Asamblea Nacional podrá destituir a la presidenta o presidente de la República en los siguientes casos: por arrogarse funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional,
que no es el caso, y el año pasado, en junio del año pasado, se activó por el 2, por graves crisis política y conmoción interna. Y nos dice que en un plazo de 72 horas, concluido el procedimiento establecido en la ley, la Asamblea Nacional resolverá motivadamente con base en las pruebas de descargo presentadas por la Presidenta o Presidente de la República. Para proceder a la destitución se requerirá el voto favorable de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional. De prosperar la destitución, la vicepresidenta o vicepresidente asumirá la presidencia de la República. Esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez durante el periodo legislativo en los 3 primeros años del mismo. Me detengo ahí. Ya lo hizo la Asamblea Nacional y ahí nos está diciendo que por una sola vez, es decir, este artículo 130 no podría ser aplicado, salvo que aquí en Ecuador, como es el país de Manuelito y se interpretan las cosas a su antojo, y mucho más por el bloque de asambleístas que fueron los que crearon la Constitución del 2008. Ellos pusieron candados creyendo que su presidente de la República se iba a perennizar y que lo iban a perennizar también ahí en el poder. Y por eso la dureza y lo difícil que es romper estos artículos. Es decir, prácticamente dicen que del mismo cuero de las culebras, dicen, no, sale para la correa, oiga. Así es. Bueno, y cuando digo correa me refiero al accesorio de vestir. Ojo, esta no es con dedicatoria. Pero en concreto, en definitiva, estos mismos artículos que fueron en su momento, como usted ha dicho, puestos en vigencia por aquel mismo sentir político, hoy les impide. Les impide. Mire, es que lo que pasa es que las constituciones anteriores a las del año 2008, la del 98 y las anteriores eran muy abiertas y se prestaba a la interpretación y podían salir los presidentes de la República fácilmente a través de un juicio político. Entonces eso se evitó y se puso candados solo por el cometimiento de estas infracciones. Incluso cuando se habla en el artículo 130 referente a la conmoción interna, ya la Corte Constitucional se ha manifestado a través de dictámenes y no es fácil establecer qué es conmoción interna. O sea, para que la gente un poquito también entienda, ¿no? Ustedes recordarán que la ocasión anterior hubo una manifestación, una protesta por parte del movimiento indígena y eso generó realmente complicaciones a nivel nacional. Luego, en estas últimas etapas también ha habido un cierto grado de conmoción promovido desde determinado sector. Es que hay que entender también algo, mi querido doctor, el hecho de que hay intereses en desestabilizar precisamente el propio gobierno también. Y esos factores deben ser analizados también. Hay factores que tienen interés precisamente por lo que está aconteciendo en el país o lo que ha acontecido en el país ahora. Ayer nomás estábamos mostrando el trabajo de la Policía Nacional, claro, por denuncias de la propia ciudadanía, dice la Policía Nacional, pues, oiga, una incautación de droga que usted se va a quedar loco, mi querido doctor. Un camión completamente lleno de droga y estas acciones por parte de la Policía Nacional empiezan a tocar y a molestar a determinados sectores que operan de forma libre en el país. Este tipo de situaciones obliga a generar otros aspectos, porque usted ve, de un tiempo a esta parte, se generó un sinnúmero de aspectos que buscaban desestabilización social. Y empezaron a aparecer gente, dígase usted, fallecida en un lado, gente afectada en otro lado, realmente complicaciones así. Entonces, no sé si lo entiende usted desde esa perspectiva, doctor. Una cosa es la ineficiencia que pueda tener el gobierno como tal, que sí la tiene, porque lastimosamente hay algunos aspectos en los que no ha podido actuar y contrarrestar y ha sido el encargado de prácticamente ir cargando su propia cruz. Pero otra cosa son aquellos bloques y factores externos que pretenden de alguna forma desestabilizar al propio gobierno. Sí, estamos muy de acuerdo. Creo que la ciudadanía entiende fácilmente lo que usted ha manifestado. Se ha tocado el bolsillo de varios sectores sociales, políticos y también delictivos. Y eso ha provocado una reacción. Pero no solo esos sectores están siendo afectados, también los sectores populares porque no llega a la obra pública. Si usted le pregunta fácilmente a cualquier persona qué obra usted recuerda de Guillermo Lazo, no recuerda ni una. No hemos visto obras, a lo menos aquí en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas no lo hemos visto. Lo que sí hemos visto es deficiencia en el control de la delincuencia. En algo ha mejorado desde que está el gobernador actual, Luis Miguel Guamán, y salió el ejército. Pero eso temporalmente estuvo hasta diciembre, el ejército en las calles. Nuevamente está faltando. Hay problemas. En estas últimas horas, doctor, ha habido un sinnúmero de muertes violentas. Mire, yo le voy a mostrar solamente estas imágenes para que la gente un poco entienda lo que está pasando en Ecuador.
Mire, hay sectores que están sintiendo el peso precisamente del trabajo que está generando la Policía Nacional. Esta droga que ustedes están viendo aquí, o como le llaman usualmente, no, sustancias sujetas a fiscalización, que suena un poco bonito, interesante, pero no deja de ser este perjuicio para la humanidad total. Mire, el polvito mágico que usted ve ahí no es talco de carnaval, por si acaso. Ya, entonces, esto está empezando a generar problemas a nivel, yo creo, de estos sectores, y sienten que de alguna forma se ven afectados. Solamente, mi querido doctor, si nos ponemos nosotros a analizar la cantidad de sustancias sujetas a fiscalización logradas decomisar en la administración de Rafael Correa, oiga, no se comparan en lo absoluto lo de todos sus 10 años de gobierno con lo de un año ejecutado en el gobierno de Guillermo Lasso. O sea, sí, escuche, no estoy yo defendiéndole, pero le digo algo, con el apoyo internacional se ha logrado hacer esto. Ahora, también desde algún sector de la ciudadanía he visto, pero no importa, oiga, que trafiquen nomás, que lleven nomás, no hay ningún inconveniente, pero que nos dejen en paz y trabajar. Les pregunto algo, como ciudadanos tenemos convenios internacionales y creo que también debemos ser corresponsables en tener un mundo libre de drogas y un mundo donde se pueda vivir con tranquilidad, mi querido doctor. Mire, lamentablemente mucha gente habla así porque no ha vivido el desastre interno de una familia cuando hay un drogadicto. Claro, mejora tal vez para algunos que están metidos en el negocio, pero quien vive bajo el consumo, y nosotros que algunas personas nos dedicamos a salvar vidas, a llevar a esta gente a clínicas de rehabilitación, y que ha faltado el Estado en ese tema de rehabilitación porque no hay clínicas de rehabilitación gratuitas, es un desastre, algo que no le deseo ni mi peor enemigo de que tenga un drogadicto en casa. Y mejor ni para qué tener enemigos, mi querido doctor. Claro, eso es terrible. En estos días complicadísimo, mire. Tengo aquí unos vecinitos nomás, recientemente con problemas de vacunas. Ellos tienen sus locales comerciales muy grandes, ¿no? Y complicadísimos. Y le digo algo, esto arrancó a diestra y siniestra todos los días en Santo Domingo. Usted recordará los asaltos a la orden del día. Usted va a comer a algún lado y ya le caen encima para asaltarlo. Realmente complicadísimo. Todo esto, mi querido doctor, a nivel de inseguridad, ha hecho que la comunidad pierda indudablemente esa confianza en el gobierno nacional. Sí. Ahora, sumado a esa ineficacia desde el gobierno para contrarrestar las dificultades que hay en el país, de carácter económico, de carácter social, de carácter jurídico, porque incluso caen detenidos los delincuentes y a la media hora ya están libres. Eso obliga a que la ciudadanía incluso tenga un voto rechazo. Mira lo que pasó a usted actualmente. Primera vez que yo veo que un presidente pierde una consulta. Hasta el mismo Lenín Moreno, que fue catalogado como el peor presidente, ganó su consulta popular. Imagínense en qué nivel estamos ahora. Pero lo advertimos, en este mismo medio de comunicación, algún momento yo decía que se invierta en repotenciar a la Policía Nacional antes de convocar a una consulta popular, porque no tenía el respaldo popular, no tenía el respaldo ciudadano que era importantísimo para triunfar. Y no hacen casos a las voces del pueblo, porque yo aquí vengo a hablar por el pueblo, no tengo ningún interés político o estoy en contra o a favor, no soy odiador. El tema es que aquí hay que decirse las cosas, y el presidente se aventuró en algo que no ya sabían, era crónica de una muerte anunciada, y la situación se le fue de las manos. Ahí está el resultado. La ciudadanía no le está diciendo, no queremos extradición, no, estamos en contra de su gobierno, cambie. Eso le están diciendo a Guillermo Lasso. Claro, indudablemente. Ahora, en este marco final, ¿cuál es el norte que un poco le queda al gobierno como tal? Un gobierno primero que, yo diría, sus principales respaldos se le van y abandonan el barco. Lo dejan ahí al hombre a la deriva, enfermo, incluso complicado con su salud, y encima sin mayor respaldo. A estas alturas, ¿qué le toca? Oiga, tiene que entrar a negociar, a conversar, a cabildear. ¿Qué cree que es lo que le queda al gobierno de Guillermo Lasso? Se avisora un panorama oscuro, negro, desalentador para el gobierno nacional. Ya viene un levantamiento indígena que se está cocinando, y yo creo que difícilmente va a poder resistir aquello. La única manera de que durante ese levantamiento la asamblea no lo termine mandando a la casa es de que él active la muerte cruzada. ¿En qué consistiría, para que la gente entienda, esta muerte cruzada? ¿Se va él y se van todos? Mira, vamos a la Constitución, al artículo 148, Marco Javier, para que la ciudadanía lo pueda entender. Así como hablamos hace un momento en el artículo 130, que es la muerte cruzada que se puede dar desde la Asamblea Nacional.
el presidente también puede activar la muerte cruzada. Y el artículo 148 nos dice, la presidenta o presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando a su juicio ésta se hubiera rogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna. Aquí me detengo. Puede que él en su momento, viendo que lo van a destituir a través de un tema de movimiento de masas en las calles, por esa crisis política, él puede activar a través de un decreto y mandar a la Asamblea Nacional a la casa y claro, él quedarse gobernando por aproximadamente 5 a 6 meses, que es el tiempo que duraría una campaña electoral y vendría él a quedarse solo emitiendo o manejando el país a través de decretos. Pero igual, simplemente viene a convertirse en una muerte a plazos nomás. Sí, pero va a tener... ¿Cree usted que si en estos 3 años de gobierno no ha podido tener la capacidad para ejecutar los cambios que en realidad necesita el Estado y la aplicación de políticas públicas que permitan tranquilizar a las masas y darles una esperanza de crecimiento a diferencia de lo que está pasando en otros países? ¿Cree usted que en 6 meses pueda revertir esto? No, caballero. No va a poder. Aquí lo estamos analizando. Inicialmente yo le iba a decir en el tema constitucional. Si usted me pide mi criterio político, yo le vengo diciendo al presidente hace mucho tiempo que se vaya a la casa. ¿Cree que huele a formol ya? Es un gobierno incapaz, ineficaz, es una administración inepta que no ha podido controlar el tema delincuencial, que no ha podido llevar medicinas a los hospitales, que no ha cumplido con su palabra. Todo lo que nos dicen de que van a hacer no lo han hecho y la ciudadanía no ve resultados, no ve obras y eso le está afectando muchísimo porque se están muriendo los negocios por la inseguridad, porque se está muriendo la gente en las casas por falta de medicinas y por falta de atención en los hospitales. Realmente complicado, mi querido doctor. Estaba solamente recordando pues aquellas situaciones que nos tocó vivir. Recuerda los atentados en las gasolineras. Estos fueron con dedicatoria. De quepa o no, no sé cómo lo vio usted. Sí, se generó un ambiente de destrucción, de inestabilidad. Buscan muchos actos de desestabilizar al gobierno. Y el gobierno, mire, yo le venía diciendo hace mucho tiempo al gobierno nacional, saquen a los militares. No necesitaban de consulta popular porque tienen una facultad controladora de armas y explosivos. Y mire, salieron en noviembre. Pudieron. Usted recordará que cuando fue el pico máximo de violencia en Ecuador, el presidente estaba tomando la decisión de irse de vacaciones a Miami. Y tras la denuncia de los medios de comunicación, como que el hombre lo bajaron del avión y dijo, así es. A ver, déjenme darme la vueltita, a ver qué es lo que está pasando en el país. Oiga, el hombre se queda, toma un poco el control ejecutivo, se asesora un poco mejor. Incluso vino, usted recordará, Esmeraldas, vino a Santo Domingo y la cosa paró. En definitiva, con una presencia mucho más fuerte, agresiva. No sé si se estableció acuerdos, incluso digo yo, no, o sea, no sé, con algunas de las bandas más fuertes y potentes que tiene el país y que lastimosamente permanece en el país, pero algo se hizo y las cosas un poquito bajaron de tono, pero no cambia, la situación se mantiene. Entonces, este adormitamiento del gobierno, doctor, lo va a llevar al fracaso, indudablemente, y como usted ha dicho, ¿qué podría lograr haciendo esta muerte cruzada? Bueno, gobernar por poco tiempo, porque a quedarse sin nada y ser destituido y salir de la peor manera del gobierno, sí creo que le levantaría, porque recuerde que la Asamblea Nacional está muy mal calificada. Porque también habría que analizar qué tanto ha aportado la Asamblea Nacional. No dejan trabajar. No. Es un show, es un circo. Lamentablemente estábamos hablando justamente del juicio político, donde llevan a la gente le invitan simplemente para montar un show lleno de gritos, cosas sin bases, sin fundamentos. Hay que analizar a la ley como es. Los asambleístas son servidores públicos y no pueden alejarse de lo que dice la norma. Eso lo establece el artículo 226 de la Constitución cuando habla del principio de legalidad. No es que configurémosla por aquí para ver si nos sale. No. Tienen que configurar o interpretar la norma tal cual, una interpretación taxativa, exegética. No pueden irse más allá de lo que dice la norma. Pero no,
aquí nos prestamos para el show y como la ciudadanía no entiende, hagamos el griterío porque eso nos va bien, nos vamos a parecer duros, fuertes y no es eso. No quiere la asamblea, asambleístas gritones, sino gente pensante y que ayude a la ciudadanía de salir de este entrampamiento. Aquí está el artículo 26, dice: las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Así es. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. La parte esencial es ahí: ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. O sea, no pueden irse más allá de lo establecido en la Constitución y la ley. El interpretar ampliamente o extensivamente no le permite a un servidor público, y los asambleístas son servidores públicos. Ahora, en la parte final, doctor, que sí sería un poco importante, ¿no? Usted ha dado las opciones que un poco le quedan al gobierno. Finalmente, ayer también se terminó consolidando pues el juicio político frente al ex ministro Carrillo. ¿Cuál es el peso moral que acarrea un juicio político y una sentencia en contra a través de la Asamblea Nacional para un funcionario? ¿Cuáles son las consecuencias que un poco tendría esta autoridad o ex autoridad que ya en este momento está en funciones? Patricio Carrillo no está en funciones hace rato y prácticamente el haberle, determinado este juicio político o destituido mediante juicio político, ¿qué consecuencias pesarían sobre él? Mire, usted habló de lo moral y voy a hablar también de lo político. Moralmente no sé, tal vez dependa de cómo él lo tome. Para algunos puede ser una medalla, una destitución de esta asamblea en la forma como manejan los juicios políticos, para otros no. Pero en lo jurídico, la Ley Orgánica de Servicio Público, la LOSED, establece justamente el efecto de que no podrán ser servidores públicos durante 2 años a raíz de la destitución. Es decir, tendría este impedimento para ejercer cargo público posteriormente durante 2 años y luego el Ministerio de Trabajo lo habilitaría a través de la plataforma. Ahí estamos mirando en pantalla precisamente al exministro Patricio Carrillo, quien fue censurado precisamente el día de ayer por la propia Asamblea Nacional. Una victoria para la Asamblea, posiblemente. Ha pasado desapercibido, vean, no ha habido mayor, victoria, se podría decir. ¿En qué cambia el rumbo del país con la censura de este caballero que ya ni siquiera está en funciones? Ya ha pasado, después de Carrillo hubo otro y ahorita está otro, entonces no ha mejorado en nada la situación del país. La gente lo que quiere es resultados en las calles, en sus casas, en sus negocios. La gente está quebrando, cerrando establecimientos porque no hay seguridad. Anoche me comentaban y me decían acá en el kilómetro 5 de la vía Quevedo, 3 veces en la misma semana un restaurante ha sido asaltado, sus clientes y la caja. Entonces, complejo. ¿Dónde estamos? Ahora, para entrar un poquito en contexto, hay que indicarle que Patricio Carrillo fue acusado de incumplir sus funciones en el caso María Belén Bernal y por su gestión durante el último paro nacional de junio del 2022. El exministro del Interior, Patricio Carrillo, estuvo en el cargo entre marzo y septiembre de 2022 y enfrentó el paro indígena de junio, parte de la crisis carcelaria y el femicidio de María Belén Bernal, tras lo cual él dejó el cargo, ¿no? Y su censura llegó precisamente por 2 de estos temas. La Asamblea Nacional le acusó de reprimir la protesta social y lo responsabilizó del femicidio que sucedió en la Escuela Nacional de Policía en Quito. Ambos eventos sacudieron al país. Le pregunto, ¿él es responsable de lo que pasó allí? Perdóneme que un guardia deje entrar a la esposa de uno de los oficiales, indignada, enojada. El otro pana no sabe si en alcohol o cómo y te fuiste. Ya tenemos guarda lógica esto. Tenemos un autor confeso declarado culpable por él mismo dentro de este proceso y que efectivamente no tiene ninguna responsabilidad. A ver, conclusiones, doctor, en concreto. Entonces, la receta para el día de hoy, la receta médica para el día de hoy, muerte cruzada. Esto es político. Quieren dejar un precedente para que un próximo ministro, como ya se avisoran manifestaciones, le dicen, hey, usted no va a reprimir como nos reprimió Carrillo. ¿Y por qué también no buscan la sanción de quienes fueron a destruir Quito? Porque ahí tenemos campantes y ya están los mismos. Oiga, pero doctor, en medio de esta dificultad económica que tenemos, ¿cree que el país aguanta otro paro nuevamente? Terrible lo que se avisó. Fatal. Muy mal. Yo no estoy todo se complica de acuerdo, nuevamente. Porque estamos como que alzando la cabeza y otra vez otro batatazo. Y no solo el tema de las manifestaciones, sino también la inestabilidad política que se está provocando ahora desde la Asamblea con este tira y jala,
va a pesar muchísimo. El riesgo país sigue incrementándose, no hay inversión. ¿Quién quiere invertir en un país inseguro, mi querido doctor? Y estamos pasando una situación, nuevamente una crisis que la ciudadanía está volviendo a migrar. Está yéndose del país y eso lo estamos viviendo todas las familias porque cada uno tiene un familiar ya que está pensando en salirse del país. Eso no lo vivíamos desde los 90. No sé, a mí todos los días mi esposa me dice, mijito, vámonos. Vámonos, le digo, no, yo nací aquí, muero aquí, en el país. Si nos vamos, pero algún día, cuando tengamos plata, pues, para irnos de paseo. Cuando tengamos algo de cusqui como el doctor Naranjo, para irnos al extranjero. Pero ahorita, complicado, doctor, cómo están las cosas, pues. Sí, es muy complicado la situación. La inseguridad está empujando a muchos, pero también la falta de empleo, de dinero, no se puede generar. Lo estamos palpando. Usted tal vez a través del tema del el marketing, que ya no se deja a la gente de patrocinar o auspicios, y lo estamos viviendo nosotros como profesionales en el estudio. Complicadísimo, mi querido doctor. Este inicio de año realmente es duro. Y si uno no fuera un poquito organizado para planificar estas caídas y complicaciones, perdóneme, no hay financiamiento que aguante. Peor todavía en los medios de comunicación. En realidad, gracias a Dios, le digo, acá la gente sigue confiando en este medio y ya me están indicando incluso que tengo que ir a una pausa comercial porque mientras probablemente en otros medios, los medios de comunicación tal vez están sufriéndolo muy duro, acá gracias a Dios sí tenemos el respaldo de las agencias de publicidad y de muchos clientes en Santo Domingo que creen en este medio de comunicación. Si estuviéramos, le digo, a expectativas como muchos de lo que pueda darle el municipio, la prefectura, perdóneme, con el dolor del alma, doctor, gracias a Dios bendito, aquí sí nos está yendo bien hasta ahora. Yo creo que en su estudio jurídico también debe estar yendo bien porque problemas hay todos los días. Sí, pero ha disminuido y más del 50%. Y venga la Mega, acá promocionamos fuerte y va a ver cómo la cosa camina. Claro, por supuesto, la Mega pega. Oiga, mi querido doctor, muchísimas gracias. Siempre es un gusto tenerlo acá en los estudios de la Mega Estación y reflexionar en el país. Ya no queremos más manifestaciones. El país lo que quiere es paz, tranquilidad, poder salir adelante y trabajar. Y si el objetivo central será esta muerte cruzada y que por lo menos 6 meses este hombre pueda gobernar y llame ya a nuevas elecciones, venga quien venga. Oiga, por favor, para un país que realmente tenga crecimiento. Ojo, no estamos incitando a que los manden a la casa, pero en definitiva, ya dejen trabajar. Hace falta trabajo, hace falta paz y creo que eso va a ayudarnos muchos. Las posturas políticas van a existir siempre. Venga otro mandatario, va a haber oposición, va a haber tiempos también de reflexión. Pero nosotros, los ciudadanos común y corriente, que no dependemos de la política, que sudamos día a día para llevar el pan a nuestra casa, queremos tranquilidad y queremos que haya estabilidad. Eso le pedimos a nuestros gobernantes. Muchísimas gracias al doctor Stalin Naranjo. No queremos un país donde los gobiernos tengan que estar a merced de la repartidera de cargos políticos para poder subsistir. Nos vamos a una pausa y retornamos en breve con más. Buen día. Cada mañana actualícese al minuto con lo que pasa aquí y en el mundo. Mega Noticias, primer informativo regional.